Se han hecho diversas clasificaciones de los hongos, pero al setero que busca las setas por el placer de recolectarlas y consumirlas, le interesan dos de estos grupos, entre las que se encuentran la mayoría de especies comestibles y tóxicas. Estos son los basidiomicetos y los ascomicetos. En los primeros, las células donde se originan las esporas se denominan basidios. Estos portan las esporas en su zona exterior. Y tienen su zona fértil en la parte inferior del sombrero. Por el contrario, en los ascomicetos, las esporas se encuentran en la parte interior de las ascas, que son unos recipientes especiales para contenerlas. Y su zona fértil se halla ubicado en la mayoría de los casos en la parte superior del sombrero. Dicho esto, es sencillo entender que el ciclo de reproducción de los basidiomicetos es más sencillo, pues solo tienen que dejar caer sus esporas. En cambio, en los segundos, las esporas deben romper las ascas para poder quedar libres y saltar para poder llegar a la tierra. Las setas pueden tener las formas más diversas, pero la más reconocida es la que recuerda a un paraguas abierto. En general, se distinguen dos zonas bien diferenciadas: el sombrero y el pie. En el sombrero de una seta se pueden estudiar diversos caracteres, como su tamaño y su forma, los bordes, la carne y el lugar fértil de la seta. La forma del sombrero puede ser muy variada: cónica, acampanada, abombada o en forma de copa son las más comunes, pero hay otras. El borde del sombrero nos permitirá diferenciar las distintas especies del mismo género. La cutícula, o piel, está compuesta por una o varias capas, y su misión principal es proteger de la lluvia. Su característica fundamental es la coloración, pudiendo distinguir 50 tonalidades diferentes. La carne del sombrero es lo más apetecido por los seteros. Puede ser compacta, blanda o esponjosa, según su consistencia. Su color suele ser blanquecino, aunque en contacto con el aire puede tomar tonos azules, verdes, marrones o negros. Los olores de las setas son muy variados y caracterizan muy bien a cada una de las especies. El pie de la seta es la parte que sostiene al sombrero en su zona superior, y en su zona inferior conecta al micelio o región vegetativa del hongo. El pie presenta algunos detalles que ayudan a clasificar los ejemplares que recogemos, pudiendo diferenciar entre dos tipos de setas, homogéneas y heterogéneas. Si la carne del hongo es una prolongación del pie, estaremos ante las setas homogéneas. Por el contrario, si la carne del sombrero se separa con facilidad, serán setas heterogéneas.
Algunas setas carecen de pie y otras lo tienen a un lado o descéntrico. Pero en la mayoría de los casos, el pie se sitúa en el centro del sombrero. Su longitud y su forma distinguen diferentes tipos. Su consistencia, frágil, fibrosa, granulosa, esponjosa y elástica, entre otras, y su parte externa, dura, espesa, lisa, rugosa, fibrilosa o zonada, también son unos parámetros muy interesantes para la clasificación de los hongos. Normalmente, el pie es seco, pero puede ser viscoso o presentar unas lagrimillas que vienen de las láminas o de los tallos, dejando granulillos. El pie presenta en ocasiones el velo inicial de la seta, lo cual nos permite distinguir setas venenosas que guardan cierto parecido con setas comestibles. En la recolección, deberemos tener sumo cuidado al extraer una seta dudosa o desconocida de la tierra, ya que pudiera ocurrir que al arrancarla, si no lo hacemos correctamente, la vulva quede sumergida en la tierra y nos quedemos sin saber de su existencia. Este error podría resultar fatal. La vulva puede ser fugaz o persistente, adherida al pie o despegada de él. Puede llevar burletes o no llevarlos. El anillo, que es un resto del velo, nos proporciona información para su clasificación. Pudiendo ser fijo o deslizarse por el pie, liso o estriado, cercano al sombrero o cercano a la base del pie. Esperamos haber aportado nuevos conocimientos con estas pequeñas lecciones básicas, para que podáis aprovechar vuestras jornadas micológicas.